Rango F. Día 1. Humillado. Día 30. Destruye una mazmorra de rango S. Ren Val no murió en la mazmorra. Ese fue el problema. Si hubiese muerto de verdad, la Academia Orben habría cerrado el informe con una frase limpia. Accidente durante prueba escolar. Candidato de bajo rango no apto para entorno de combate. Familia notificada. Archivo sellado. Pero Ren abrió los ojos 3 días después, y cuando lo hizo, la enfermería estaba vacía, las lámparas estaban apagadas y una luz azul flotaba sobre su pecho como una herida que no sabía cerrarse. No era magia normal, no era curación. No era una bendición. Era una ventana del sistema, compuesta por líneas frías, corchetes incompletos y letras que parecían clavarse en la vista. Decía: Sistema prohibido iniciado. Usuario: Ren Val. Estado registrado: fallecido. Ren no entendió la última palabra. Tampoco tuvo tiempo, porque en el pasillo, detrás de la puerta de la enfermería, alguien dijo en voz baja: Si despertó, entonces el rango F no era el problema, era el sello. Y por primera vez en 17 años, Ren comprendió algo que nadie, en la academia, había querido mirar. Ellos no lo habían humillado porque fuera débil. Lo habían mantenido débil porque tenían miedo de medirlo bien. Tres días antes, Ren Val caminaba por el corredor norte con la cabeza baja y los puños dentro de los bolsillos. La Academia Orben despertaba siempre antes que el sol. Las campanas sonaban a las 6. Los instructores cruzaban los patios con capas negras y los alumnos de alto rango ocupaban el centro de los pasillos como si el suelo les perteneciera por sangre. Ren usaba el mismo uniforme gris que todos, pero en su hombrera izquierda había una letra bordada con hilo viejo. F. No era un detalle. Era una sentencia pública. En Orben, el rango se marcaba desde el primer día. Los clase A recibían insignias doradas. Los clase B recibían brazaletes de plata. Los clase C y D aún podían aspirar a algo si obedecían, sangraban y no molestaban demasiado. Los F, en cambio, no eran alumnos. Eran advertencias. La academia los conservaba por tradición, por estadística y por una crueldad que nadie escribía en los reglamentos. Siempre había 1 o 2 en cada promoción. Servían para recordar a los demás que el mundo de las mazmorras no era justo, que los cristales de rango no se equivocaban y que nacer sin talento era una forma lenta de desaparecer. Ren había aprendido a moverse sin ocupar espacio. Si un grupo reía, él bordeaba. Si un profesor preguntaba algo, él bajaba la mirada. Si alguien le empujaba el hombro en el comedor, no preguntaba quién había sido. Sabía que si miraba demasiado tiempo, la respuesta se convertía en castigo. Aquella mañana, el tablero central proyectaba las listas de prácticas de mazmorra. Los nombres brillaban en columnas según rango y escuadrón. Arriba estaban los herederos de clanes. Kael Dross encabezaba la primera columna. Rango A. Afinidad. Viento. Especialidad. Corte de precisión. A su lado aparecían otros nombres de familias conocidas. Alumnos que habían nacido con tutores privados, armas encantadas y el tipo de sonrisa que solo tienen quienes nunca han tenido que pedir permiso para existir. Ren buscó su nombre al final. Lo encontró debajo del margen inferior, casi separado del resto de la lista. Ren Val. Rango F. Asignación: soporte de carga. La risa empezó detrás de él. No fue fuerte al principio. Fue una respiración cortada, una boca tapada con la mano. El sonido de alguien intentando fingir que no disfrutaba demasiado. Voz dijo: soporte de carga. Al menos por fin encontraron para qué sirve. Ren no se giró. El comentario venía de Derren, uno de los chicos que seguían a Kael. No era fuerte por mérito propio. Era fuerte porque siempre estaba cerca de alguien que sí lo era. «Cuidado», añadió otro. «Si le cargas demasiado peso.
Igual despierta una habilidad legendaria. Caerse más rápido. La risa se extendió por el corredor. Ren siguió mirando la lista. Había aprendido que la primera burla no era peligrosa. La peligrosa era la segunda, cuando los demás ya miraban y el agresor necesitaba subir el precio para no perder atención. Y como siempre, Kael Dross llegó tarde. El heredero caminó entre los alumnos como si el pasillo hubiera sido construido para anunciarlo. Su uniforme blanco no tenía una arruga. Los galones dorados del pecho reflejaban la luz fría del tablero. En su mano derecha llevaba el anillo azul del clan Dross, una joya encantada que podía cortar una vela a 20 pasos sin tocarla. Kael se detuvo junto a Ren y miró la lista. No sonrió. Eso era peor. Val, dijo, como si pronunciara el nombre de una herramienta rota. Otra vez en mi bloque. Ren respondió sin levantar la voz. Solo cargó suministros. Eso espero. Kael inclinó la cabeza, acercándose lo suficiente para que solo Ren pudiera escucharlo. Porque si vuelves a hacer que una prueba de clase A se retrase por esperar a que un rango F deje de temblar, voy a pedir que te expulsen delante del consejo. Ren apretó los dedos dentro del bolsillo. No por rabia. Por costumbre, en su bolsillo izquierdo guardaba una moneda plana de cobre gastada por los bordes. Había sido de su madre. En la casa donde creció no tenían libros de magia ni armas de clan, pero ella siempre le decía que las cosas pequeñas resistían mejor que las brillantes, porque nadie intentaba robarlas. Ren había resistido así. Pequeño. Silencioso. Fácil de ignorar. Pero aquella mañana, en el tablero, había una segunda línea junto a su nombre. Asignación especial. Prueba F. Los alumnos cercanos también la vieron. La risa se cortó. Nadie quería la prueba F. No porque fuera difícil en teoría. En teoría era simple. Bajar a una mazmorra de entrenamiento ya limpiada, recuperar una baliza apagada y volver antes del cierre de puertas. El problema era que la prueba F no medía talento. Medía si la academia podía deshacerse de un alumno sin llamarlo expulsión. Un instructor de capa negra apareció al pie del tablero. Era la profesora Maera, encargada de disciplina de primer ciclo. Tenía el cabello recogido, una cicatriz en el labio y una voz seca que nunca necesitaba repetirse. Ren Val, dijo. El corredor calló. Ren dio un paso al frente. Presente. El consejo académico revisó tus resultados del trimestre. Fuerza física insuficiente. Afinidad elemental nula. Respuesta de maná por debajo de lectura estable. Participación táctica inexistente. Cada frase caía limpia. No había crueldad en su tono. Eso lo hacía peor. Tienes dos opciones, continuó Maera. Renunciar hoy y salir por la puerta sur como civil. O completar la prueba F esta noche. Alguien susurró. Que renuncie. Otro respondió. Si tuviera dignidad, ya lo habría hecho. Ren miró el tablero. Su nombre debajo de todos. La letra F brillando con una luz pobre. Podía irse. Podía aceptar que los cristales no se equivocaban, que su vida no tenía por qué romperse dentro de una mazmorra, que tal vez existía un trabajo tranquilo en algún distrito donde nadie preguntara por rangos. Pero entonces vio a Kael mirándolo. No con odio, con aburrimiento. Como si Ren ni siquiera mereciera ser aplastado, solo apartado. Y algo en el pecho de Ren, algo pequeño y oxidado, se negó. «¡Her la prueba!», dijo. La profesora Maera no cambió de expresión. Kael sí sonrió. Y en el tablero central, junto al nombre de Ren Val, la palabra aceptada parpadeó una sola vez. Nadie lo notó. Pero durante menos de un segundo, debajo de la letra F, apareció una línea azul que no pertenecía a ningún sistema académico. Candidato localizado. Luego desapareció. El patio de medición era una plaza circular rodeada por columnas blancas, gradas de piedra y 12 cristales de rango suspendidos sobre pedestales negros. Allí se celebraban ascensos, duelos de evaluación y castigos públicos disfrazados de formación. Los alumnos de Orben decían que el patio nunca olvidaba una vergüenza.
Era verdad. La piedra parecía guardar cada risa. Aquella tarde, la profesora Maera ordenó una revisión previa antes de la prueba F. Formalmente, era un procedimiento de seguridad. En realidad, todos sabían lo que significaba. Si el cristal volvía a marcar F delante de toda la academia, Ren quedaría sellado. Nadie podría quejarse si no regresaba de la mazmorra. Los estudiantes llenaron las gradas incluso antes de la campana. Los clase A ocuparon la fila central. Kael estaba allí, sentado con una pierna cruzada, rodeado por su pequeño tribunal de herederos, duelistas y chicos que reían cuando él movía los dedos. Liora Sael también estaba en el patio. Ren la vio solo un instante. Ella no pertenecía al grupo de Kael. Llevaba uniforme blanco con bordes verde menta, brazaletes plateados y una capucha de curandera colgada sobre los hombros. Sus ojos verdes no se movían como los de los demás. No buscaban una escena divertida. Observaban detalles, la respiración de Ren, la forma en que apoyaba más peso en la pierna derecha, la mano cerrada sobre la moneda de cobre. Pero Liora no dijo nada. Nadie decía nada por un rango F si quería conservar su posición. Maera se colocó junto al primer cristal. Ren Val, anunció. Coloca la mano. Ren subió los 3 escalones del pedestal. El cristal flotaba delante de él, transparente como hielo y atravesado por vetas doradas. Los cristales de rango no leían solo maná. Leían reacción, afinidad, impulso, resistencia, sincronización y otras 40 variables que la academia puso la mano. Guardaba como secreto. El cristal se iluminó. Durante un segundo no apareció nada. Un murmullo cruzó las gradas. Luego la letra F descendió dentro del cristal, enorme, limpia, inevitable. La primera risa vino de la izquierda, la segunda de la derecha. La tercera ya no se podía localizar, porque el patio entero empezó a sonar. Ren mantuvo la mano sobre el cristal hasta que Maera dijo: «Suficiente». Él retiró los dedos. Entonces Kael se levantó. No tenía permiso para hablar, pero algunas familias no necesitaban permiso dentro de Orben. «Profesora», dijo con tono correcto, «solicito una verificación de integridad». Maera lo miró. «El cristal funciona». «Por supuesto, pero sería una falta de respeto enviar a un alumno a la prueba F si el resultado estuviera contaminado por nervios, agotamiento o de alimentación». La erectricidad de esta fuerza se provocó algunas risas. Ren bajó la vista. Kael descendió de las gradas y caminó hasta el pedestal. «Permíteme ayudarte, Val». Ren entendió demasiado tarde. Kael colocó su propia mano sobre el cristal junto a la de Ren. El artefacto reaccionó de inmediato. Una corriente de viento comprimido bajo la manga blanca del heredero, invisible pero afilada. No era un ataque abierto. Era una presión técnica, elegante, difícil de denunciar. Kael estaba empujando su maná dentro del cristal para forzarlo a comparar ambos cuerpos al mismo tiempo. El resultado fue brutal. La F de Ren se redujo. No en valor, en tamaño. Quedó pequeña, aplastada contra el fondo del cristal, mientras una A dorada ocupaba el centro con la autoridad de una corona. El patio estalló. «¡Mira eso!». Ni siquiera parece un rango. Es una mancha. Ren intentó retirar la mano, pero Kael la presionó contra el cristal con una sonrisa fría. «No te muevas. Todos tienen derecho a ver la diferencia». La presión del viento entró por los dedos de Ren como agujas. No era suficiente para cortar. Sí para obligarlo a doblar la rodilla. Primero una, luego la otra. El patio vio al rango F arrodillado bajo la letra A de Kael Drosse. Y esa imagen valía más que cualquier informe. Maera dio un paso adelante. «Drosse». Kael retiró la mano justo antes de cruzar una línea disciplinaria clara. «Mis disculpas, profesora. Solo quería asegurar el resultado». El cristal, liberado de la interferencia, hizo algo inesperado. La F de Ren parpadeó. Una vez. 2. Y durante una fracción imposible de medir, la letra desapareció por completo. Quedó un espacio vacío. Maera lo vio.
Su mano fue hacia el broche de su capa, donde los instructores guardaban sellos de emergencia. Pero antes de que pudiera actuar, el cristal se agrietó. Una línea fina cruzó la superficie. El sonido fue pequeño, pero el patio entero lo escuchó. Kel frunció el ceño. Lo rompiste. Ren seguía de rodillas, respirando con dificultad. Yo no hice nada. Kel se inclinó hacia él, lo bastante cerca para que los demás no oyeran. Exacto. Eso es lo único que haces bien. Luego alzó la voz. Profesora, si el cristal quedó dañado después de medir a Val, debería pagar el coste con servicio de mazmorra. Al fin y al cabo, un equipo de verdad no puede cargar con él y con sus accidentes. El patio aprobó con murmullos. Maera miró el cristal agrietado, luego a Ren. Por primera vez, en su rostro apareció algo que no era disciplina. Era duda, pero la duda no salvó a nadie en Orben. La prueba F se mantiene, dijo. Esta noche, puerta 11, equipo asignado, bloque Dross. Ren levantó la cabeza. Kael sonrió como si acabara de ganar antes de pelear. La humillación había sido pública, la sentencia también. Y desde las gradas, Liora Sael miró el cristal roto con una expresión que no era compasión. Era miedo. Porque justo antes de que la F regresara, ella había visto otra cosa en la superficie. No una letra, una palabra. Error. La puerta 11 no parecía una entrada, parecía una boca. Estaba enterrada bajo el ala este de la academia, al final de una escalera que bajaba más de lo necesario y olía a piedra mojada, hierro viejo y antorchas apagadas. Sobre el arco había runas de contención. Debajo, 4 instructores revisaban formularios sin mirar a los alumnos a los ojos. Ren llegó con una mochila de suministros que pesaba casi tanto como él. Dentro llevaba vendas, agua, bengalas, 2 anclas de cuerda, un mapa parcial y la baliza apagada que debía activar en la sala final para completar la prueba. No llevaba arma oficial. Los rango F no recibían armas de la academia. Le permitieron conservar un cuchillo corto de entrenamiento, sin encantamiento, con filo suficiente para cortar cuerda y demasiado poco para abrir la piel de un monstruo. Kael bajó la escalera rodeado por 3 alumnos. Derren, el que siempre reía primero. Mira Voss, una exploradora de rango C con ojos rápidos y manos más rápidas. Y Olan, un tanque de rango D que hablaba poco porque su familia había comprado medio equipo defensivo antes de que él aprendiera a usarlo. No era un escuadrón equilibrado, era un escenario. Kael miró la mochila de Ren. Perfecto. Si mueres, al menos las vendas ya estarán cerca. Derren rió. Olan no. Mira miró hacia la puerta, inquieta. ¿La puerta 11 no estaba en mantenimiento? Uno de los instructores respondió, sin levantar la vista, del formulario. Limpieza confirmada. Nivel de amenaza. Bajo. Ruta marcada. No se espera criatura activa por encima de clase sombra menor. Ren había estudiado suficientes manuales para saber que aquella frase debería tranquilizarlo. Pero una mazmorra nunca era exactamente lo que decía el informe. Las mazmorras eran heridas en el mundo. Algunas cerraban en días, otras se estabilizaban, se domesticaban y terminaban convertidas en aulas para que jóvenes de familias ricas aprendieran a matar cosas que ya casi estaban muertas. La puerta 11 era una de esas. O eso decían. Maera apareció al pie de la escalera cuando el sello comenzó a girar. Objetivo, dijo. Entrar, llegar a la cámara de baliza, activar retorno y salir antes de 40 minutos. Si la puerta cambia de color, regresan. Si oyen campana interna, regresan. Si un miembro del equipo queda incapacitado, el líder decide si evacúa. La última frase estaba escrita para matar a los débiles sin manchar manos importantes. Kael recibió la placa de líder. No Ren. Por supuesto que no Ren. La puerta se abrió. El aire que salió de dentro estaba frío. No como una cueva.
como una habitación donde algo había esperado demasiado tiempo sin respirar. Entraron en fila. Kyle delante, porque necesitaba que todos vieran su espalda. Mira a la izquierda, marcando paredes. Olan en el centro con el escudo levantado. Derren caminando cerca de Ren, para empujarlo cada vez que el pasillo se estrechaba. Ren cerraba la marcha con la mochila. Al principio todo parecía normal. El primer corredor tenía marcas de entrenamiento, flechas talladas, cristales de luz académica incrustados en el techo. Había restos de criaturas menores ya purificadas y una línea blanca en el suelo que indicaba la ruta segura. Pero a los 7 minutos, Ren notó la primera diferencia. La línea blanca estaba rota, no borrada, cortada, como si algo hubiera pasado una garra por encima. La ruta se separa aquí, dijo Mira. Kyle ni siquiera se detuvo. Seguimos por el centro. El mapa dice izquierda. El mapa dice izquierda para alumnos que necesitan mapas. Ren miró el pasillo central. No tenía cristales de luz, y en la piedra había marcas húmedas que no reflejaban la antorcha. Deberíamos volver al tramo marcado, dijo. Derren se giró. ¿Ha hablado la mochila? Kyle alzó una mano para que callara. Luego miró a Ren con una calma que le hizo más daño que una burla. ¿Tienes miedo? Sí. La honestidad sorprendió al grupo. Ren siguió. Y por eso sigo vivo. Kyle se acercó un paso. No confundas supervivencia con cobardía bien vestida. La placa de líder brilló en su pecho. Ruta central. Caminaron. El pasillo se estrechó. Las paredes dejaron de estar pulidas. Las runas de entrenamiento desaparecieron poco a poco, hasta que solo quedó roca negra, humedad y un silencio que parecía empujar desde dentro. A los 12 minutos, encontraron la primera sala. No estaba en el mapa. Era circular, con columnas quebradas y un techo tan alto que la luz no llegaba. En el centro había la baliza apagada, colocada sobre un pedestal como si alguien la hubiera esperado. Mira se quedó quieta. Eso no debería estar aquí. Olan levantó el escudo. Ren sintió la moneda de cobre ardiendo en su bolsillo, aunque sabía que era imposible. Kyle sonrió. Entonces terminamos antes. Dio un paso hacia la baliza. El suelo respondió. Las runas ocultas bajo el polvo se encendieron de azul. No el azul dorado de la academia. Azul frío. Azul de error. La puerta por la que habían entrado se cerró con un golpe de piedra. Olan se giró y embistió con el escudo, pero el arco ya no tenía junturas. Mira sacó sus dagas. Derren dejó de reír. Y entonces, desde el techo oscuro, algo abrió los ojos. No eran ojos de bestia menor. Eran dos grietas pálidas suspendidas en la sombra. La criatura cayó al suelo con un peso que apagó todas las antorchas. Tenía 4 patas, cuernos torcidos y piel negra atravesada por líneas azules, como si un sistema estuviera escrito debajo de su carne. El informe había dicho clase sombra menor. Ren lo supo al instante. Aquello no era menor. Aquello no estaba en cuando la bestia bajó la cabeza hacia él, no miró a Kyle, ni al líder, ni al rango más alto. Miró directamente a Ren, como si lo reconociera. La primera técnica de Kyle cortó el aire en 3 líneas. Filo de viento noble. Era una habilidad limpia, heredada, entrenada desde la infancia. Un corte invisible que partía piedra antes de que la piedra supiera que había sido tocada. Contra una criatura de clase baja, habría bastado. Contra aquella cosa, solo arrancó polvo de su hombro. La bestia no retrocedió. Sonrió. No con boca humana. Con demasiados dientes. Olan cargó para darle espacio al grupo. Su escudo, comprado en una casa de artefactos de segundo distrito, podía resistir flechas encantadas y golpes de martillo. La bestia lo golpeó con una sola pata. El escudo no se rompió. Olan sí.
Salió despedido contra una columna y cayó sin aire, con los ojos abiertos y la boca intentando recordar cómo respirar. Mira lanzó una bengala de confusión. La luz blanca explotó en la cara de la criatura. Durante menos de un segundo, el monstruo parpadeó. ¡Ahora!, gritó ella. Kyle se movió rápido. Derren también, pero no hacia la bestia, hacia la puerta sellada. Ren lo entendió cuando Derren sacó de la manga una placa negra que no pertenecía a la academia. La colocó contra el muro, y una línea estrecha se abrió en la piedra, apenas suficiente para que una persona pasara agachada. Una salida oculta, no improvisada, preparada. Mira palideció. ¿Qué es eso? Kyle ni la miró. Plan de contingencia. No estaba en el briefing. No era para ti. La frase partió la sala más que cualquier habilidad. Derren cruzó primero. Kyle después. Olan, medio aturdido, intentó levantarse. ¡Espera! Kyle se detuvo en el hueco. Por un instante, Ren pensó que volvería por su equipo. Pero Kyle miró a Ren. Solo a Ren. El informe dirá que entraste en pánico y activaste un sello antiguo. Intentamos rescatarte. No pudimos. Ren no dijo nada. El miedo le había cerrado la garganta. Kyle inclinó la cabeza con una cortesía vacía. Gracias por cargar los suministros. Y salió. El hueco comenzó a cerrarse. Mira corrió hacia él, pero Derren la empujó desde el otro lado. La abertura la golpeó en el hombro y la tiró al suelo antes de sellarse por completo. Mira se quedó dentro. Olan también. Ren también. El silencio duró un segundo. Luego la bestia avanzó. Ren soltó la mochila. No porque creyera que podía correr más rápido. Porque comprendió que si iba a morir, al menos no quería hacerlo cargando el peso que otros le habían asignado. Mira se levantó con una daga rota. Tenemos que abrir otra salida. No hay otra salida, dijo Ren. Tú no sabes eso. Si la hubiera, Kyle no habría usado una placa ilegal delante de testigos. Mira lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Cómo sabes que era ilegal? Ren sacó el cuchillo de entrenamiento. Porque una salida de emergencia legal no se cierra dejando alumnos vivos dentro. La bestia se lanzó. Olan consiguió levantarse y recibir el primer impacto con el hombro. La armadura se hundió. El chico gritó. Mira, se movió por el flanco y clavó su daga en una grieta azul del cuello de la criatura. La bestia reaccionó como si aquello le doliera de verdad. No por el metal, por el contacto con la grieta. Ren lo vio. En medio del miedo, lo vio. Las líneas azules, dijo. Atacad las líneas. No me digas qué hacer, escupió Mira. Pero obedeció. Ren no tenía fuerza para pelear. No tenía técnica para cortar. No tenía maná para reforzar el brazo. Tenía ojos. Y por primera vez, alguien en una sala de combate necesitaba sus ojos. ¡Izquierda!, gritó. Ahora, la pata trasera. Mira giró y cortó una grieta. La bestia cayó de lado. Olan empujó con todo el cuerpo. Durante unos segundos no estaban ganando, pero estaban vivos. Ren sintió algo parecido a una respuesta en el pecho. No poder. No esperanza. Algo más básico. La sensación de que su existencia había servido para cambiar un segundo del futuro. Entonces, el monstruo dejó de fingir. Las grietas azules de su piel se abrieron. Una onda fría atravesó la sala. Mira cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Olan vomitó sangre. Ren sintió que algo le arrancaba recuerdos desde dentro. El patio, la risa, la letra F, la mano de Kyle sobre la suya, la moneda de cobre, la voz de su madre. Todo mezclado con un dolor que no era suyo. La bestia habló. No con voz. Con el sistema nervioso de la sala. Tarde. Ren cayó de espaldas. La criatura se acercó a él, ignorando a los otros dos. Ahora no había duda. Había venido por Ren. El cuchillo de entrenamiento se le resbaló de la mano. La bestia bajó la cabeza hasta que...
Sus ojos quedaron a un palmo de los suyos. Dentro de esas grietas, Ren vio una imagen que no podía existir. Se vio a sí mismo, más adulto, cubierto de sangre, de pie ante una puerta azul, y luego vio la misma puerta cerrándose sobre su cuerpo. La bestia le atravesó el pecho con una garra. Ren no gritó. El dolor llegó demasiado grande para caber en un grito. Su última imagen fue Mira arrastrándose hacia él, intentando alcanzarlo, aunque sabía que no podía salvarlo. Su último pensamiento fue absurdo. No pensó en Kael. No pensó en venganza. Pensó que la moneda de cobre se había caído del bolsillo y que nadie sabría que había sido de su madre. Luego, la mazmorra se apagó. Y en la oscuridad, algo conto hasta cero. Ren despertó dentro del dolor. No después. Dentro. Era como abrir los ojos en mitad de una llama sin fuego. Su pecho estaba entero y roto al mismo tiempo. Sus pulmones respiraban aire que no existía. Sus manos tocaban piedra, pero debajo de la piedra había un pulso, como si la mazmorra tuviera corazón. No podía moverse, no podía hablar, pero podía leer. La luz azul flotaba sobre él. Sistema prohibido iniciado. Usuario Ren Val. Rango académico F. Estado vital inconsistente. Las palabras se deshicieron y volvieron a formarse. Ren intentó apartar la mirada. El sistema no se lo permitió. Habilidad raíz detectada. Copia de dolor. La frase no tenía sentido. Ren había visto sistemas menores en la academia. Interfaces de entrenamiento que registraban progreso, artefactos de duelos que calculaban impacto, cristales de mazmorra que proyectaban mapas. Todos tenían reglas limpias. Nivel, maná, rango, afinidad. Aquello no era limpio. Aquello parecía escrito por alguien que odiaba la idea de regalar algo. Regla 1. Puedes copiar una habilidad observada. Regla 2. La copia exige aceptar el dolor original de esa habilidad. Regla 3. El dolor aceptado no puede ser olvidado. Ren quiso reírse. No pudo. Su cuerpo seguía clavado al suelo, y la criatura estaba cerca. La oía respirar. Cada respiración movía polvo sobre su cara. Mira y Olan no se movían. No sabía si estaban vivos. El sistema proyectó una segunda ventana. Fuente compatible cercana. Entidad, el que espera. Habilidad disponible. Presión de umbral. Coste de copia. Dolor acumulado por 312 víctimas. Ren entendió entonces que el sistema no le estaba ofreciendo poder. Le estaba ofreciendo una condena con forma de oportunidad. Copiar la habilidad del monstruo significaba sentir lo que aquella habilidad había provocado. El miedo de las víctimas, los huesos rotos, los cuerpos incapaces de levantarse, las últimas respiraciones de gente que probablemente también había sido enviada allí porque alguien necesitaba limpiar un problema. Ren pensó en no aceptar. Durante un segundo, de verdad pensó en no aceptar. Morir podía ser más fácil. La oscuridad al menos no se reía. Pero entonces oyó un sonido pequeño. Mira. Estaba viva. Arrastraba los dedos por el suelo, buscando su daga rota, con el hombro torcido y la cara blanca. Respiraba con un silbido roto. No eran sus amigos. No lo habían defendido en el patio. No habían dicho nada cuando Kael lo arrodilló. Pero estaban dentro. Y Kael estaba fuera. El mundo siempre había decidido quién merecía ser salvado antes de que Ren pudiera hablar. Por una vez, Ren decidió otra cosa. Miró la ventana. Acepto, susurró. El sistema no pidió confirmación. El dolor entró. No fue un recuerdo. Fue una multitud. Ren sintió 312 caídas. Sintió piedras contra espaldas, garras en costillas, gargantas cerradas por miedo. Sintió la presión invisible de la bestia aplastando alumnos, ladrones, soldados, instructores y criaturas que ni siquiera tenían nombre humano. Sintió odio. Sintió hambre. Sintió siglos de encierro. Y, debajo de todo, sintió algo que no venía de la bestia. Una orden. Espera al cuerpo correcto.
Cuando el dolor terminó, Ren seguía vivo. No entero. Vivo. La bestia acercó una garra para rematarlo. Ren levantó la mano. No sabía cómo hacerlo. Pero el cuerpo lo sabía. Una presión invisible salió de su palma y golpeó el suelo entre ambos. No fue fuerte como la técnica original. Fue torpe, imperfecta, arrancada a la fuerza. Bastó para detener la garra. La bestia retrocedió. Por primera vez, sus ojos pálidos mostraron sorpresa. Ren se incorporó con un movimiento imposible para alguien que acababa de morir. Su chaqueta estaba abierta en el pecho, pero no había herida. Solo una grieta azul bajo la piel, fina como una costura luminosa. Habilidad copiada, presión de umbral. Sincronización inicial, 8%. Advertencia. Uso prolongado puede causar colapso nervioso. Ren miró a la criatura. No había rabia en su rostro. La rabia habría sido demasiado simple. Había cálculo. Tú también eres una jaula, dijo. La bestia inclinó la cabeza. Ren no sabía de dónde venía esa certeza, pero la sintió junto con el dolor copiado. Aquella cosa no era solo monstruo. Era guardián. Candado. Resto de un sistema más antiguo que la academia. Mira consiguió hablar desde el suelo. Val. Ren no la miró. Cuando te diga que corras, corres. No puedo. Entonces te arrastras. La bestia se lanzó. Ren activó la presión de umbral una segunda vez. El dolor le mordió el cráneo por dentro. Cayó de rodillas. Pero la onda hizo que la criatura fallara el salto y golpeara una columna. Piedras enormes cayeron del techo. Una de ellas rompió parte del sello de la puerta oculta. No abrió una salida, pero abrió una grieta. Mira lo entendió. Se arrastró hacia Olan, tiró de su armadura y lo movió centímetro a centímetro. Ren se puso de pie otra vez. El sistema mostró otra línea. Fuente secundaria detectada. Habilidad externa registrada. Filo de viento noble. Kael. La habilidad de Kael había quedado marcada en Ren desde el patio, cuando el heredero forzó su maná a través del cristal. El sistema la había recordado. Ren sonrió por primera vez en años. No era una sonrisa alegre. Era una grieta. Copia incompleta disponible. Coste: dolor causado por el usuario original a otros. Ren entendió. Cada vez que copiara una habilidad, sentiría la historia de quien la había usado. Y Kael había usado la suya para humillar, presionar, cortar y dominar. Aceptar esa copia significaba sentir todo el daño que Kael había provocado. Ren miró la puerta, miró a Mira, miró a Olan. No todavía. Si aceptaba otra carga en ese momento, se rompería antes de sacarlos. Así que hizo algo que nadie esperaba de un rango F. No eligió poder. Eligió sobrevivir. Usó la presión de umbral por tercera vez, no contra la bestia, sino contra el techo agrietado sobre ella. La piedra cayó. La sala rugió. Ren corrió hacia Mira, la tomó por el cuello de la chaqueta y la empujó hacia la grieta de salida. Luego, enganchó la correa de Olan con el brazo izquierdo y tiró hasta que sintió que el hombro se le salía. La bestia emergió del derrumbe con medio rostro roto. No parecía enfadada, parecía satisfecha, como si Ren hubiera pasado una prueba que nadie le había explicado. Antes de que la grieta se cerrara, la criatura pronunció una frase dentro de su cabeza. Aún no recuerdas. Ren cayó al otro lado con Mira y Olan. La puerta de la mazmorra se abrió desde fuera 10 minutos después, cuando los instructores detectaron una anomalía en el sello. Encontraron a 3 alumnos inconscientes. Encontraron la placa ilegal de Kael fundida contra la pared. No encontraron a la bestia. Y cuando revisaron a Ren Val, el médico escribió una palabra en el informe preliminar. Ren despertó en la enfermería al tercer día. Esta vez no había luces azules flotando sobre su pecho. Solo techo blanco, olor a alcohol, sábanas limpias y el sonido de lluvia golpeando los ventanales altos. Durante unos segundos pensó que la mazmorra había sido una pesadilla. Luego, respiró.
El dolor recordó por él. No era un dolor de herida. Era memoria física. Cada víctima de la presión de umbral seguía dentro de sus nervios como un pasillo lleno de puertas cerradas. Si pensaba demasiado en una, sentía lo que había detrás. Apretó los dientes. No gritó. Había aprendido a no regalar sonidos a quien podía usarlos contra él. En la mesa, junto a la cama, estaba su moneda de cobre. Alguien la había limpiado. Debajo había una nota sin firma. No digas nada hasta saber quién escucha. Ren leyó la frase 3 veces. Luego miró hacia la puerta. Liora Sael estaba sentada en una silla al otro lado de la habitación, con un libro abierto que claramente no estaba leyendo. «Fuiste tú», dijo Ren. Ella pasó una página. Fui yo quien encontró la moneda. No fui yo quien te mantuvo vivo. Entonces, ¿quién? Liora levantó la mirada. Sus ojos verdes no tenían compasión fácil. Eso hizo que Ren confiara un poco más en ellos. Esa es la pregunta equivocada. Ren intentó incorporarse. El cuerpo obedeció demasiado rápido, más rápido de lo que recordaba. La sábana se deslizó y dejó ver una línea azul tenue en el pecho, justo donde la garra debería haberlo abierto. Liora la vio. No se sorprendió. Eso preocupó a Ren. ¿Cuál es la pregunta correcta?, preguntó. ¿Por qué todos los informes dicen que tu corazón se detuvo durante 9 minutos antes de volver solo? La lluvia golpeó el cristal. Ren miró sus manos. Eso no está en mi expediente, ¿verdad? Ya no. ¿Lo borraste? No. Alguien por encima de mí lo borró antes de que yo pudiera copiarlo. Ren guardó silencio. En Orben, por encima de una alumna curandera, solo había instructores, directores y clanes con suficiente dinero para decidir qué era verdad. ¿Kael?, preguntó. Liora negó. Kael está ocupado fingiendo que te rescató. Ren sintió algo frío en el estómago. ¿Qué? Versión oficial. El líder Drosset detectó una anomalía, evacuó a parte del equipo, pidió ayuda y regresó con instructores antes de perderte del todo. Mira está inconsciente. Olan apenas recuerda. Tú estabas muerto, así que no podías contradecirlo. Ren cerró los ojos. No porque le sorprendiera, porque una parte de él había esperado otra cosa, y esa parte le dio vergüenza. ¿La placa ilegal? Desapareció del inventario de evidencia. La puerta sellada, error de mazmorra. La bestia, alucinación por trauma. Liora cerró el libro. Si hablas ahora, te van a hacer parecer inestable. Si muestras eso, señaló la grieta azul. Te van a encerrar antes de que entiendas qué eres. Ren rió una sola vez, sin humor. Ayer era basura. Hoy soy evidencia. Hoy eres un error que camina. La frase no fue cruel, fue exacta. Ren apartó la sábana y puso los pies en el suelo. El frío de la piedra subió por sus piernas, pero debajo del frío sintió otra cosa. Equilibrio. Su cuerpo seguía delgado, seguía sin parecer atlético, seguía siendo el mismo cuerpo que todos habían despreciado. Pero ahora, cada movimiento tenía un segundo de anticipación, como si el dolor copiado hubiera dejado dentro de él mapas de peligro. Liora se levantó. No deberías salir. Por eso voy a salir. Ren. Fue la primera vez que dijo su nombre sin apellido. Él se detuvo. Liora bajó la voz. Kael pidió una demostración pública para mañana. Dice que después de tu accidente, la academia debe confirmar que sigues siendo apto para respirar el mismo aire que el resto. Ren miró la puerta. Durante años, una frase así le habría vaciado el cuerpo. Ahora solo produjo silencio. El sistema apareció en el borde de su visión, apenas visible. Fuente compatible, Kael Dross. Habilidad pendiente, filo de viento noble. Coste de dolor estimado, moderado, alto. Ren cerró la ventana con un parpadeo. Perfecto, dijo. Liora lo miró como si acabara de escuchar a un muerto hacer planes. No entiendes. Si te humilla mañana, te expulsan. Si lo hieres, su clan te destruye. No hay salida limpia.
Ren tomó la moneda de cobre y la guardó en el bolsillo. Caminó hasta la puerta. Nunca la hubo. Antes de abrir, Liora habló otra vez. Ren. El cristal del patio no solo mostró error, mostró una lectura antes de romperse. Él no se giró. ¿Qué lectura? Ninguna. Eso no es una lectura. Exacto. Ren salió al pasillo. Los alumnos que pasaban se detuvieron. El rumor se extendió con la velocidad de una llama en papel seco. El rango F había vuelto. No en silla. No escoltado. No roto. Caminando. Kael se enteró antes de que Ren llegara a las escaleras. La academia entera se enteró antes de la cena. Y esa noche, en el despacho más alto de Orben, el director Vasek recibió un informe sellado que decía: Ren Val. Lectura académica no confirmada. Vasek lo leyó sin mover el rostro. Luego abrió un cajón antiguo, sacó un expediente cubierto de polvo y comparó el nombre de Ren con otro nombre escrito 17 años antes. La tinta era diferente, la letra era la misma. La segunda humillación se programó como verificación de aptitud. Orben era experta en dar nombres limpios a cosas sucias. El patio de medición volvió a llenarse antes de la campana. Esta vez no había solo alumnos. Había instructores, asistentes del consejo y 2 representantes del clan Dross, situados bajo la galería norte. Kael había convertido el regreso de Ren en una oportunidad. Si lo aplastaba delante de todos después de la mazmorra, el relato quedaría cerrado. El rango F sobrevivió por suerte. El heredero lo puso en su sitio. La academia podía seguir fingiendo que sus medidores eran perfectos. Ren entró al patio sin mochila. Eso fue lo primero que notaron. Lo segundo fue que no agachaba la cabeza. No miraba desafiante. No buscaba aplausos. No sonreía. Solo caminaba hasta el círculo central con una calma que molestaba más que cualquier insulto. Kael ya lo esperaba. Su uniforme blanco brillaba bajo la luz de la mañana. El anillo azul del clan Drosse llevaba una nueva gema, probablemente prestada por su familia para asegurar que no hubiera otro accidente. «Me alegra verte recuperado», dijo Kael en voz alta. El patio escuchó. Ren también. «No parecías tan alegre cuando cerraste la puerta». El murmullo fue inmediato. Kael no perdió la sonrisa, pero sus ojos cambiaron. «El trauma puede alterar la memoria. No te culpo». «Yo tampoco». «¿No?» Ren levantó la mirada. «Culpar es para quien espera justicia de otros». La frase fue pequeña, pero llegó a todas partes. Maera, situada junto al cristal reparado, observó a Ren con una atención nueva. Liora estaba en la segunda fila, capucha puesta, rostro cerrado. Olan aparecía vendado junto a los alumnos de rango D. Mira no estaba. Seguía en la enfermería. El director Vasek presidía desde la galería superior. Ren sintió su mirada incluso antes de verlo. Era como tener una puerta cerrada encima de la nuca. Maera anunció las reglas. Verificación de aptitud, contacto limitado, sin armas letales. El duelo termina por salida de círculo, incapacidad o intervención de instructor. Kael extendió una mano. «No te preocupes, esta vez no necesito que te arrodilles». Ren respondió: «Lo sé». La campana sonó. Kael atacó en el primer latido. Filo de viento noble. 3 cortes invisibles cruzaron el círculo hacia Ren. La técnica era elegante, rápida y precisa. Los alumnos de bajo rango ni siquiera podían verla. Solo notaban el resultado. Ropa cortada, sangre en la mejilla, cuerpo en el suelo. Ren no vio el viento. Sintió el dolor que venía con él. El sistema desplegó la ventana antes de que los cortes llegaran. Habilidad observada. Filo de viento noble. Usuario original. Kael Dross. Copia disponible. Coste: dolor infligido por uso reiterado. Ren aceptó. El patio desapareció. Durante menos de un segundo vivió en cuerpos ajenos. Sintió el antebrazo de un alumno de segundo año abriéndose durante una práctica. Sintió el miedo de un chico que había pedido rendirse y recibió un corte en la boca para que no siguiera hablando. Sintió a Ren mismo, arrodillado en el cristal, con el viento de Kael, entrando por sus dedos como agujas.
El dolor era moderado. El asco no. Ren volvió al presente con los cortes a un palmo del rostro. Movió la mano. No lanzó una técnica completa. Solo alteró el ángulo del aire. Los 3 filos pasaron a ambos lados de su cuerpo y cortaron la piedra detrás. El patio cayó. Kyle frunció el ceño. Suerte. Atacó otra vez. 5 cortes. Ren dio un paso lateral, bajó el hombro y dejó que 2 pasaran sobre él. El tercero le abrió la manga. El cuarto lo habría alcanzado en el cuello, pero Ren levantó los dedos y una línea de viento imperfecta chocó contra la técnica original. El sonido fue como cristal rompiéndose. Maera dio un paso adelante. Los representantes del clan Dross dejaron de hablar entre ellos. Kael miró la mano de Ren. Por primera vez, no entendió. Eso era lo que Ren quería. No derrotarlo rápido. No mostrar todo. Obligarlo a sentir lo mismo que el patio había sentido durante años. La duda de estar por debajo de algo que no puedes medir. Kael apretó los dientes. ¿Qué hiciste? Ren no respondió. El sistema volvió a parpadear. Sincronización, filo de viento noble, 13%. Advertencia. Técnica incompleta. Daño nervioso posible. Ren notó sangre bajando por su nariz. No le importó. Kael cambió de postura. Ahora iba en serio. Su mano derecha dibujó un arco y el anillo del clan Si liberó quieres jugar maná a azul. Copiar nobles, aprende esto. El viento del patio se detuvo. Incluso las capas de los instructores quedaron inmóviles. Mira, desde una camilla junto a la entrada que Ren no había visto hasta entonces, abrió los ojos. Liora susurró. No. Kael concentró todo en una sola línea. Corte heredado. Una versión superior del filo de viento noble. No era letal si se desviaba al último segundo. Eso diría el informe. Pero si golpeaba de frente, Ren no volvería a levantarse. Ren no intentó copiarlo entero. Había aprendido en la mazmorra que sobrevivir no siempre era tomar más poder. A veces era usar menos en el lugar exacto. Activó presión de umbral bajo sus propios pies. El suelo se hundió 1 centímetro. Su cuerpo bajó justo lo suficiente. El corte pasó sobre él y arrancó un mechón de cabello negro. Ren sintió el calor de la técnica rozarle la frente. Y en ese mismo movimiento, lanzó su versión incompleta del filo de viento. No al pecho de Kael. No al rostro. Al anillo. La línea invisible golpeó la gema azul. El anillo se partió. El maná acumulado estalló hacia arriba en una columna de luz, sin herir a nadie, pero dejando a Kael con la mano extendida, vacía, temblando. El patio vio al heredero desarmado. Y vio al rango F de pie. Ren tenía sangre en la nariz, una manga rota y la respiración cortada. Pero seguía dentro del círculo. Kael, en cambio, había dado medio paso atrás. Solo medio. Suficiente. Maera salida parcial del círculo. Verificación detenida. Kael se giró hacia ella. No he perdido. Ren habló antes de que Maera respondiera. No. Kael lo miró con odio abierto. Ren continuó. Solo dejaste de estar seguro. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era respeto. No todavía. Era miedo a reír en el momento equivocado. Y para Ren, después de años de burlas exactas, ese miedo sonó casi como victoria. En la galería superior, Vasek bajó la mirada hacia el informe que sostenía. La columna de rango de Ren seguía en blanco, pero ahora había una segunda línea, escrita por un sistema que ningún instrumento de la Academia reconocía. Copia confirmada. Esa tarde, nadie empujó a Ren en el comedor. Nadie le quitó la bandeja. Nadie puso el pie para hacerlo tropezar entre mesas. El cambio fue pequeño. Por eso Ren lo notó tanto. La Academia no lo había aceptado. No funcionaba así.
Orben no aceptaba a nadie que no pudiera clasificar, comprar o usar. Pero los alumnos habían dejado de saber dónde colocarlo. Y en una jerarquía construida sobre etiquetas, no saber era una amenaza. Ren comió solo, como siempre. La diferencia fue que esta vez había silencio alrededor de su mesa. Al terminar, encontró una nota doblada bajo el vaso. Archivo médico borrado. Vasek preguntó por ti. No vayas solo. No tenía firma. No la necesitaba. Ren guardó la nota y salió al corredor este. No había dado 10 pasos cuando 2 instructores aparecieron a ambos lados. No llevaban armas visibles. Eso significaba que no esperaban resistencia. Director Vasek solicita tu presencia, dijo uno. Solicita, repitió Ren. El instructor no sonrió. Ordena, si prefieres precisión. Ren caminó con ellos hasta la torre administrativa. Nunca había subido más allá del segundo piso. Los alumnos de bajo rango entregaban formularios abajo. Los de alto rango recibían invitaciones arriba. El despacho de Vasek estaba en la última planta, detrás de una puerta negra sin pomo. Se abrió antes de que llamaran. Dentro no había lujo, había espacio. Y en una academia llena de herederos, el espacio era la forma más honesta de poder. Vasek estaba de pie, junto a una ventana alta. Tenía el cabello gris ceniza, barba corta y túnica negra con sigilos plateados en las mangas. No parecía viejo. Parecía una estatua que había decidido respirar para no inquietar a los vivos. Ren Val, dijo. No había desprecio en su voz, tampoco calidez. Era peor, era interés. Ren se detuvo en el centro del despacho. ¡Director! Vasek dejó sobre la mesa varios documentos. El primero era el informe de la prueba F. El segundo, la lectura del cristal roto. El tercero, un registro médico con partes tachadas. El cuarto estaba escrito en papel antiguo. Ren no pudo leerlo desde donde estaba, pero reconoció algo en la tinta. La misma presión fría de las ventanas azules. Vasek habló. Los cristales de Orben clasifican a los alumnos dentro de 9 rangos académicos. F, E, D, C, B, A, S, SS y SSS. En 142 años, nunca han devuelto una columna vacía. Hasta ti. El director deslizó el segundo documento hacia el borde de la mesa. La lectura mostraba el nombre de Ren. Rango. Afinidad. Estado. No medible. Vasek lo observó. No eres rango F. Ren debería haber sentido alivio. No lo sintió. Entonces, ¿qué soy? Esa es la pregunta que decide si sigues estudiando aquí o desapareces antes del amanecer. Los instructores cerraron la puerta a sus espaldas. Ren no se giró. El sistema parpadeó en su periferia, como si disfrutara de la tensión. Enat, entidad de autoridad detectada. Director Vasek. Riesgo extremo. Vasek miró directamente al punto donde aparecía la ventana. Ren notó que la sangre se le enfriaba. El director no podía verla. Nadie debería poder verla. No sé qué llevas dentro, dijo Vasek, pero sé cuándo algo mira desde el otro lado. Ren sostuvo la mirada. Si va a encerrarme, hágalo ya. Si quisiera encerrarte, no estaríamos hablando. Entonces quiere usarme. Quiero saber si eres una amenaza que puedo dirigir o una grieta que debo sellar. Por primera vez, Ren pensó en atacar primero. No por valentía, por cálculo desesperado. Presión de umbral podría romper el suelo. Filo de viento incompleto podría cortar la lámpara, crear sombra, abrir medio segundo. No bastaría para derrotar a Vasek, pero tal vez serviría para llegar a la ventana. El sistema respondió antes de que Ren moviera un dedo. Acción ofensiva no recomendada. Probabilidad de supervivencia, 3%. Ren casi se rió. Al menos ahora alguien le daba números. Vasek tomó el papel antiguo. Tu madre estudió aquí. La frase golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Ren no pudo ocultarlo. El director lo vio. No como alumna registrada, como sujeto protegido. Está mintiendo. Probablemente. Vasek dejó el papel sobre la mesa, girado hacia Ren. Había un nombre que no conocía. Elian Val. Debajo, una anotación. Portadora de sello umbral. Embarazo no autorizado.
Protocolo de custodia fallido. Ren sintió que el despacho se alejaba. Su madre había muerto cuando él tenía 9 años. Fiebre, dijeron. Un invierno malo, dijeron. Una vida pobre termina de formas pobres, dijeron. Nunca había mencionado Orben. Nunca había mencionado sellos. Vasek siguió. Durante años creí que la línea Val había terminado sin manifestación. Luego apareciste en las pruebas de ingreso con lectura F. Fue conveniente. Un rango F puede vigilarse sin despertar interés. Ren entendió entonces la verdad más pequeña y más cruel. No había entrado por error. Lo habían dejado entrar porque era más fácil observarlo dentro. ¿Kael sabía? Kael sabe lo que su familia le permite saber. No mucho. Pero su familia sí. Vasek no respondió. Eso fue respuesta suficiente. El sistema apareció de nuevo. Esta vez no fue una línea pequeña. La ventana se abrió en el centro de la visión de Ren, grande, inestable, con bordes rotos. Registro sellado desbloqueado parcialmente. Condición cumplida, contacto con autoridad Orben. Recuperando estado previo del usuario. Ren sintió que el pecho se le cerraba. No por miedo, por reconocimiento. La imagen de la mazmorra regresó. El mismo más adulto, la puerta azul, la sensación de caer hacia una muerte que ya había ocurrido. Vasek dio un paso hacia él. ¿Qué estás viendo? Ren no pudo responder. Las letras cambiaron. Usuario, Ren Val. Primer registro vital. Terminado. Segundo registro vital. Activo. Causa de selección. Muerte previa confirmada. El sistema no lo había elegido porque era especial. No lo había elegido porque sufrió más que otros. No lo había elegido para salvarlo. Lo había reconocido. Como se reconoce una llave que ya había abierto una puerta. La última línea apareció despacio. No despertaste hoy. Regresaste. Ren dio un paso atrás. Vasek extendió una mano. ¿Ren? El sistema parpadeó una última vez. Advertencia. Los que sellaron tu primera muerte siguen vivos. Fuera del despacho, en algún lugar de la academia, las campanas de emergencia empezaron a sonar. No una, todas. Vasek miró hacia la ventana. En el patio inferior, el cristal de rango reparado se había encendido solo. La letra F ya no estaba. Tampoco una A. Tampoco una S. Solo había una frase azul proyectada sobre toda la academia. Usuario recuperado. Ren miró sus manos. La moneda de cobre temblaba dentro del bolsillo. Y por primera vez, escuchó la voz de su madre en un recuerdo que no sabía que tenía. Si algún día Orben te llama por tu verdadero rango, no respondas. La puerta del despacho se abrió de golpe. Kael Drosse estaba al otro lado, pálido, respirando como si hubiera corrido. Detrás de él, los representantes de su clan tenían las armas desenvainadas. Kael miró la ventana azul sobre el patio. Luego miró a Ren. Y por primera vez desde que Ren lo conocía, el heredero no tuvo una burla preparada. Solo una pregunta. ¿Qué eres? Ren no respondió, porque el sistema ya lo había hecho por él. En letras que solo él podía leer, una nueva misión apareció sobre el mundo. Misión principal desbloqueada. Encuentra a quienes registraron tu primera muerte. Recompensa, nombre verdadero del usuario. Penalización por fracaso. Segunda muerte permanente. La pantalla se cerró. La lluvia golpeó los cristales de la torre. La academia entera esperaba una explicación. Ren Val, el alumno que todos habían llamado rango F, levantó la mirada. Y esta vez, nadie se rió. Si quieres la segunda parte de esta historia, déjalo en comentarios.